Yo le decía que en ese videíto que hice, los niños aprenden lo que ven, ¿verdad? También es una traducción del inglés. Los niños hacen y los niños imitan. Y realmente el ser humano es una persona que imita, por naturaleza, imitan. Y los niños también son imitadores de los padres. De los padres, son imitadores. Y viendo la porción de Lucas, traían los niños para que lo tocasen. En otra versión dice en Mateo, en Marco, al final dice, y el Señor los bendijo. Quizás nosotros no vamos a entender por qué traían a los niños al Señor para que los bendijera. Vamos a ver el contexto de esa bendición. Vamos a ver quiénes bendicen a nuestros hijos hoy en día. ¿Por qué es importante una bendición a nuestros hijos, a nuestros niños? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Y qué beneficio es la bendición para nuestros hijos hoy? Hoy. ¿Cuál es el beneficio? Ok, usted me dirá, pastor, pero mi hijo ya tiene 15, 17, 18 años. ¿Acaso es necesario que el hijo tenga 40 años para bendecirlo? Es necesario cortar los lazos, aquellos que tienen el privilegio, la bendición de tener hijos, esperar un tiempo para bendecirlo. Creo que no. Creo que todavía los hijos cumplen 60 años y el padre le dice, esta es mi hija, mi princesa. Dios te bendiga, princesita. ¿Acaso yo lo hago así? A veces me preguntan, ¿cuál es más? ¿Tú sientes más privilegio por tu hijo o por tu hija? Y yo, no, por los dos siempre los amo. Porque ese amor no podemos dividirlo. Porque sería mezquino dividir igualmente digo, al hijo. Y yo tengo dos formas de identificar a mis hijos siempre, ¿verdad? Mi princesa, que ustedes saben que es mi hija Gabriela, y mi hijo Jesús Gabriel, que es mi hijo. Entonces yo le escribo a él con una H mayúscula. Y a ella con una P mayúscula. Y todos los días de mi vida, y está mi esposa ahí, que yo tomo el teléfono y lo primero que hago, ella dice, ni siquiera me das a mi saludo, estás tomando el teléfono para dar la bendición a tus hijos. Y después que yo hago esa acción, mis hermanos, que le escribo en el WhatsApp a mi hija, así sea a las 7 de la mañana, a las 8, pero para mí yo siento que es un privilegio para bendecir a mis hijos. Para mí es así, yo lo siento, yo siento una emoción, a pesar que están lejos de mi casa, ¿verdad? Pero yo me emociono cuando le doy la bendición. A veces también le hablo, ¿verdad? Pero como yo sé que están ocupados ellos, y cada quien tiene su tarea, pero hay hijos pequeñitos, ¿verdad? Que necesitan de nuestra bendición, de la bendición de la mamá. Primeramente, la bendición de papá y mamá. Eso, la bendición de papá. Algunos tenemos el privilegio de tener a nuestro padre y nuestro padre juntos todavía y pedir la bendición. ¿Acaso eso es algo común en Venezuela? Sí. He escuchado comentarios de afuera que dicen, el venezolano es extraño, porque cuando se va, pide la bendición. Cuando viene, pide la bendición. Y cuando está, pide la bendición. Yo recuerdo que a mí me decían, cuando llegue tu padrino, tu madrina, eso era, hermana, mis hermanos y los jóvenes que están aquí, eso era obligatorio, ¿verdad, mi hermana? Era obligatorio esa bendición. Y es por eso que nosotros los padres, ¿verdad? Tenemos el deber, la obligación de bendecir a nuestros hijos. Esta manera de introducción que yo estoy dando aquí es porque yo necesito que ustedes entiendan, ¿verdad? Que en este tiempo hoy, ¿quiénes están bendiciendo a nuestros hijos? ¿Quiénes están bendiciendo a nuestros hijos? Y yo le voy a decir una cosa, esto. Lamentablemente es esto. Lo primero que el hijo agarra en nuestros hogares es esto, hermanas. Y ustedes estarán de acuerdo, no conmigo, pero es la realidad. Es la realidad.
He escuchado la historia donde un niño, porque le quitaron el celular, ¿verdad?, le pegó a su mamá, le fracturó el brazo y lo tuvieron que llevar para el hospital. ¿Esa acaso una bendición o una maldición? Entonces, fíjense, mis hermanos amados, cuando uno habla de bendición, y aquí está el evangelista hablando, ¿verdad?, que traían a los niños allí para que lo tocase. Vamos a ver tres cosas, simplemente tres cosas aquí hoy, esta mañana, antes que los niños pasen nuevamente. Vamos a ver en el contexto, que yo lo voy a explicar, vamos a ver una represión de algunos que no querían que bendicieran a los niños. En segundo lugar, vamos a ver la recompensa cuando los niños se acercaban a Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver el rechazo de quienes ignoraban y el rechazo del reino del cielo a aquellos que no actuaban como niños. Y nosotros, los padres cristianos, es nuestra responsabilidad. Simplemente así, no podemos delegar, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no quiere que nuestros hijos lleguen a la eternidad con el Señor? Todos nosotros, ¿verdad? Nuestra mayor preocupación como padre es que el destino de nuestros hijos, ¿a dónde estará? Y yo estoy de acuerdo con algunos padres que mi hijo es el primero, mi hijo le gusta estudiar, mi hijo le gusta, mira, yo quisiera que mi hijo fuera ingeniero, pero sobre todas esas bendiciones, que también lo creo así, mis hermanos, cuando un hijo estudia, una nieta estudia, se forma, llega, se hace de un título, es una bendición. ¿Sí o no? Es una bendición. Y una bendición para la madre y el padre. Orgullosa del padre cuando ve a su hija o a su hijo en el podio recibiendo un certificado o un título. Y cuénteme usted, ¿no sienten alegría? Claro que sí, sienten alegría. ¿Pero qué sienten? Bueno, porque usted dice, eso es mi hijo y esa es mi hija. Gloria a Dios, bendecido sea el Señor. Y es algo que nosotros llevamos por dentro, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, mis hermanos, nuestra mayor preocupación como padres es que nuestros hijos lleguen a la eternidad con Cristo. Amén. Y nuestro deseo más grande es que estén con nosotros donde nosotros vamos a estar. ¿A dónde? Con el Señor. Amén. Ese es el deseo de todos nosotros. Que cuando uno despierte allá en la eternidad con Cristo, no sé cómo será, porque ni me imagino cómo será eso. Pero si usted despierta allá y ve a su nieto al lado, ¿qué usted diría? ¿Ah? O a su hermano al lado, o a su hijo o a su hija. ¿Qué usted diría? Ah, claro. Contentos todos, ¿verdad? Alegres todos. Y es la meta de un padre cristiano, de una madre cristiana, ¿verdad? Pero el Señor también tiene planes para aquellos, ¿verdad?, que todavía no han escuchado del Evangelio. Tiene planes para que ellos también se unan a esta familia. Entonces, como decía, en primer lugar, vamos a ver algunos que no querían que el Señor bendiciera a los niños. ¿Quiénes eran esos? Si usted ve en el pasaje allí, ahí dice, ¿verdad? Traían a él, ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? El pasaje, para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Me pregunto, ¿por qué los discípulos estaban reprendiendo a los padres? Eso tiene una respuesta allí, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, en el contexto que estamos hablando de este pasaje, acuérdense que Jesús está respondiendo una pregunta primordial para algunos que preguntaban preguntando cuándo ha de venir el reino de los cielos. Eso aparece en el capítulo 17, versículo 20. La pregunta clave allí para nosotros descifrar la enseñanza de Jesús y la bendición de los niños radica allí. ¿Por qué?
dice los fariseos, y usted me permita un momentico contextualizar, dice, preguntando a los fariseos cuando había de venir el reino, y le respondió y dijo, el reino no vendrá con advertencia. Y muchos se agarran de aquí para hablar otras cosas. ¿Están haciendo calor? Muchos agarraban aquí otras cosas para criticar al Señor. Pero el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Pero el Señor tenía que explicar cuál era el reino. Y muchos aparentemente dicen que el reino es esto y aquello. No, el reino el Señor lo va a explicar. Y en el contexto el Señor quiere que entiendan que el reino de los cielos es como un ejemplo de un niño inocente, un niño recién nacido. Y en el contexto de ese, dice, lo reprendieron. Es decir, había algo que se ponía a esa bendición, algo que eran los mismos discípulos. ¿Acaso no aparece, no es así también en nuestro entorno? ¿No hay personas que se oponen a que bendicimos a nuestros hijos? Sí, sí lo hay. Hay personas que se oponen. Usted dice, no puede ser, pastor. Sí, sí lo hay personas que están viendo a sus hijos, no lo ven como una bendición. Lo ven como alguien que estorba. Y es lamentable eso. Es lamentable. Aquí hay muchos padres jóvenes, bastantes, ¿verdad? Recién. Y dicen, no, pero yo no permito que mi hijo anden con fulano porque lo va a contaminar. No permito que mi hijo vea televisor o videos porque lo va a contaminar. O no permito que mi hijo vea ningún tipo de interactivo en el internet porque eso lo puede contaminar. Pero si usted mira bien el ejemplo del video, los niños ven y aprenden ¿de quiénes? De los padres. De los padres. No es porque vean un video o vean al diablo ahí puesta en un video, se van a tener un encuentro. No. Me van a disculpar a mí, ¿verdad? Pero la dependencia total es de los padres. Usted puede criar a sus hijos, y aquí hay muchos padres que hemos criado a nuestros hijos. Después que salen a la calle, es otra cara. Y usted lo tiene en un santuario, en la casa. No vea esto, no haga esto. Y el niño está recto allí y no lo ve. ¿Cierto o falso? Es verdad, mira, usted no toque, no vea, no coma, no vea, no toque. Y usted lo ve. No quiero decir que usted no pueda disciplinar a sus hijos. Es más, dice en Efesios 6:4, padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma que los traten. Más bien, críenlo con la disciplina e instrucción del Señor. Sí, padres, a los padres. Entonces, la bendición de los hijos comienza por los padres. Por los padres. Entonces, había allí, mis hermanos, una persona que estaba impidiendo la bendición. Y era lógico, porque el Señor venía desarrollando un discipulado, un ministerio, y los discípulos decían, bueno, ¿y si el Señor se entretiene y no hace su ministerio? ¿El Señor se va a desviar? No. El Señor no se iba a desviar. El Señor quería darle una clase, porque los niños no eran tomados en cuenta. Y fíjense que cuando los padres llevaban a los hijos a bendecir al Señor, había una tradición ya que los padres tenían que llevar a los hijos. ¿A dónde? Primeramente a la sinagoga. En la sinagoga los hijos iban siendo bendecidos uno por los padres, luego venían los rabinos y luego venían los sacerdotes y bendecían a los niños, le ponían las manos en la cabeza y al final decían que el propósito era para que ese hijo fuera fiel en los mandamientos del Señor, fiel en su matrimonio y que sea bendecido con bienes. Ese era todo el meollo de la bendición. ¡Wow!
¿Acaso no queremos eso para nuestros hijos? Claro que yo lo quiero, ¿verdad? Pero en el contexto, los discípulos no estaban en ese contexto. Estaban diciendo, este se va a desviar. Entonces, mis hermanos, no. Ellos estaban equivocados. Fíjense que, y permítame, y quisiera que fuera un momentico conmigo a Génesis 35, versículo 18. Y quisiera que miren allí algo que acontece con un hijo, Benjamín. Es el nacimiento de Benjamín. Génesis 35, 18. Dice así la escritura. Esto es Raquel. Raquel tenía 2 hijos. ¿Usted recuerda cuáles son los hijos de Raquel? ¿Ah? ¿José? ¿Quién? ¿José? Pues yo no creo que no recuerdan mucho ustedes. ¿Ah? Fíjense que dice aquí, ya Raquel iba a punto de morir. Dice la escritura, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. ¿No es así? Benoni. ¿Qué significa hijo de mi tristeza? Así lo puso, ¿verdad? Sin embargo, el padre, ¿quién es el padre? Jacob, ¿verdad? Lo llamó ¿qué? Benjamín. ¿Qué significa hijo de mi mano derecha o mi bendición? ¡Wow! Y yo me pregunto, ¿por qué este padre le puso a este hijo el último, ¿verdad? De mi mano derecha, o en pocas palabras, hijo de mi bendición? Y por la providencia de Dios, porque el Señor siempre está gobernando nuestras vidas, amén, ¿no es así? Y debería estar gobernando nuestras vidas, amén. Entonces, Él pone a su hijo Benjamín. Tengan eso por un momento, ¿verdad? En sus mentes, que para Jacob fue una bendición. Al final vamos a ver por qué fue una bendición. Entonces, lo primero que hizo los discípulos fueron que reprimieron y no querían que el Señor bendijera a los niños. Hay personas que no les gustan nuestros hijos. No les gusta. Y a veces pues, ese muchacho es demasiado tremendo. Pero acuérdense que es un niño. Y hay que darle instrucción, hay que darle disciplina. En segundo lugar, mis hermanos, esto va a ser también una recompensa cuando los niños se acercaban a Jesús. Versículo 16. Vamos de nuevo allí. Y él dice, ¿verdad? Mas Jesús, llamándolo, dijo, ¿qué le dijo? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo, ¿qué? Impidáis. Jesús tiene un sumo cuidado con los niños. Jesús no es algo simplista, no es emocionalista, pero tampoco está apartado de los niños. Jesús dice, ¿verdad?, que dejad es algo imperativo donde le dice a los discípulos, apártense a un lado, vengan los niños a mí, dejad que los niños vengan. Jesús no es simplista, el Señor tiene un sumo cuidado por los niños y nosotros atravesamos también como niños y nuestro Señor Dios tiene sumo cuidado de nosotros también. Amén. Tiene un sumo cuidado. Jesús no era simplista, mi hermano. Jesús sentía a los niños. Hay personas que no le gustan. Entonces dice, cualquiera que reciba a estos niños, ¿verdad? A tales niños, ¿verdad? ¿Qué dice allí? A tales niños, cualquiera que reciba a tales niños, es el reino de Dios. Ahí está contestada la pregunta. La pregunta que le hizo el fariseo. ¿Y cómo es el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos
es como los niños. Quizá la pregunta que nos incomoda a nosotros a veces, oye, ¿qué querrá decir Jesús con esto? Que todos los niños que nacen van al cielo. O todos los niños que nacen y se mueren van al cielo. Hay una pregunta interesante que he debatida durante mucho tiempo con los teólogos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños cuando no conocen, ¿verdad?, el plan de salvación? Pero recuérdense que Él está diciendo como estos, no como ellos, como esto. Es una comparación. Los niños como estos, observen que Él está diciendo como estos y no como ellos. O sea, que Él está hablando de una manera que aquellos que no son como ellos no entrarán en el reino del cielo. Usted me dirá, pastor, pero para entrar al reino del cielo no debemos tener y confesar con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Sí, claro. Pero la diferencia de un niño a usted y yo, que el niño todavía no tiene un conocimiento pleno y usted y yo sí lo tenemos. ¿No es así? Y no me venga a decir a mí usted, ¿verdad?, que no es así. No, usted y yo tenemos un pleno conocimiento, ¿verdad?, que para entrar a los cielos tenemos que tener un Salvador y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Simple y llanamente así. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesucristo. Ahí está hablando el Señor. Más nadie. Ellos no son de tales, será el reino. Ahora, el reino que esperamos nosotros es un reino donde nuestro Señor viene a buscar a los suyos, a su iglesia. Entonces, lo que dice aquí el Señor, dice, cualquiera que recibe en un nombre a un niño como estos, a mí me recibe. O sea, que hay una doble intención. Quienes lo conocieron y quienes no lo recibieron. Los fariseos conocían al Señor, los escribas, pero a tales no le recibieron. Y ese es el dilema que hay ahorita con el pueblo de Israel. No reconoce a un Mesías que ya vino. Pero nosotros, la iglesia del Señor, sí reconoce que el Mesías vino, se encarnó, caminó, fue crucificado y resucitó y vendrá en gloria. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nosotros debemos predicar a los hijos también. A mis hijos, a los hijos de los hijos. Eso. Acuérdense que lo que los niños ven, eso es lo que aprenden. Y si usted en su casa está hablando malas palabras, ¿qué va a aprender el niño? Malas palabras. Si usted en su casa está maldiciendo todo el tiempo, ¿qué va a aprender el niño? Maldición. ¿No es así? Ya que tener mucho cuidado con nuestra boca, porque del corazón habla la boca. Tengan mucho cuidado, mis hermanos, con lo que estamos haciendo en nuestros hogares. Pero mi hija tiene 15 años, igual. Tiene 20 años, igual. Que mi hija se desvió, ya no está en los caminos. O mi hijo se desvió. Hermano, le tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia, que usted es responsable de sus hijos. Si ellos se desvían y van por el camino del mal, es usted el responsable. No más nadie. Y la buena, que Dios tiene misericordia y gracia para aquellos que se acercan a Él, incluyendo los hijos también. Amén. Esa es la buena noticia. Entonces la recompensa que está allí, hablando el evangelista, no es tanto para que la gente sepa, sino que él dice, acérquenme a los niños, a mí, y dejad que vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Eso es. Y en tercer lugar, mis hermanos, dice, hay un rechazo al reino de los cielos. Versículo 17. Él dice, en el 17,
de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿verdad? Como un niño, no entrará. ¿Usted se acuerda de la conversación que hubo entre Nicodemo y nuestro Señor? ¿Cómo un hombre puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Wow, ¿verdad? Y la pregunta que estaba haciendo de él era de razonamiento, pero no espiritual. No espiritual. Y nosotros debemos procurar que nuestros hijos, las preguntas que vamos a contestar, vayan al ámbito espiritual de la salvación, del camino de la salvación. No un camino del mundo, sino espiritual. Consejo, siéntese con sus hijos o sus hijas. Que lo tiene mis hijos, lo tiene mi esposa, porque estamos separados. Igual, tiene que sentarse. Tiene que sentarse, igualito. ¿Por qué? Porque eso lo manda la Biblia. Eso lo manda la Biblia. Y decirle que si no estás, ¿verdad?, como un niño, aprendiendo, porque el niño aprende más, el niño asimila más, el niño capta más, porque es así. Un niño tiene la habilidad, un niño, a veces nos sorprende. Yo a veces he contado estas cosas aquí. Yo, un amigo pastor que decía, él estaba en un centro comercial. Había un niño que tenía una llanto, pero un llanto eso que se bañaba, porque no le daban una barquilla, un helado. Y yo quiero mi barquilla, yo quiero mi barquilla, yo quiero mi barquilla. Y se retrujaba. Y él lo miraba, y el niño miraba al pastor. Y el niño se hacía así, yo quiero. Entonces, total fue que la mamá o el papá, como siempre nosotros, somos ¿qué? Generosos, le damos la barquilla. Y el niño se voltea hacia el pastor y le saca la lengua. Le dice, viste, logré lo que yo quiero, me dio la barquilla. Y él cuenta muy chistoso. Él se acerca y le dice al niño, ¿y cuál es tu nombre? Nosotros somos demasiado. Somos legión. El pastor se va a reír. El pastor, somos legión. Porque somos muchos. Pero hermano, el niño, los niños, cuando vamos a bendecir a los niños, nosotros debemos estar conscientes que estamos bregando con personas que son diferentes a nosotros. No son iguales a nosotros y no van a ser iguales a nosotros. Queremos nosotros imponer nuestro carácter, nuestro estilo de vida a un niño. Entonces lo aislamos completamente. Pero sí lo voy a decir, que cuando ese niño tenga conciencia y empiece a interactuar con el mundo, va a tener que bregar más con ese niño, trabajar más con ese niño. Usted puede tenerlo en su casa y educarlo las veces que usted quiera. Educarlo, aislarlo completamente del mundo, como muchos por ahí quieren aislar a los hijos del mundo. Yo lo veo a educación. Ese hijo mío se va a ser un ejemplo de la sociedad. No, hermano. Yo le voy a decir una cosa. El día que el niño o la niña empiece a interactuar con el mundo, hasta ahí llegó la educación suya. Así simplemente. Entonces, había un rechazo, ¿verdad? Dice, si alguno no recibe a estos niños, no va a entrar al reino de los cielos. Aprendamos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor a los fariseos aquí? La salvación está en puerta. La salvación está en puerta. Y hay que explicar eso también a los niños. La salvación está en puerta. ¿La vas a rechazar o la vas a tomar? Yo le hablé a ustedes de Benjamín, el hijo
el último hijo de Jacob. Pero Benjamín viene siendo una bendición para el pueblo de Israel. Fíjese que si usted me puede acompañar en mismo Génesis, vamos un momentico a Génesis. Capítulo 43, del 11. Los hijos había una hambruna bastante en Israel. Y estaba Jacob allí. Completamente solo estaban sus hijos, ¿verdad? Y había una hambruna que había en Canaán en ese momento. Y José, que fue vendido por sus hermanos, y ustedes no me lo van a creer, pero también fue una bendición para sus hermanos. Fue una bendición. De manera que cuando le dicen la noticia a su padre, ¿verdad? Mira, que el hombre que está en Egipto, ¿verdad? Tomó uno de nuestros hermanos, pero él quiere que lleven al hermano menor, al último hermano, a Benjamín. Dice así. Versículo 9. Judá le dijo a su padre, envía al muchacho conmigo, nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos vamos a morir de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Le dice. Entonces, en el versículo 11, dice así. Entonces su padre Jacob finalmente le dijo, si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de la tierra, el bálsamo, miel, resina aromática, pistacho, almendra, y llévenselo a ese hombre como regalo. Acuérdense que todavía Jacob no conocía a José. Llévense a ese hombre. Tomen también el doble del dinero que les devolvieran, ya que probablemente alguien se equivocó. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín y finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Y cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, esos hombres comerán conmigo hoy a mediodía. Llévalos dentro del palacio, luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y lo llevó al palacio. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales. La última vez que estuvimos aquí, él piensa hacer con nosotros lo que robamos, luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Fíjense todo lo que piensan esta gente, ¿verdad? Y para hacer el cuento final, cuando José vio a Benjamín, no se pudo contener a su hermano, al menor, y lo abrazó y lo besó y dijo, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. Ustedes procuraron hacerme mal, pero Dios convirtió el mal en bendición para ustedes. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? ¡Wow! Busquen a mi padre, vengan. Mire, hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad con los hijos. Hoy es el día del niño, sí, es cierto, es el día del niño. Pero te pregunto, ¿cuánta bendición estás haciendo tú para con tu hijo?
o hija. ¿Cuánta bendición? Dice Matthew Henry, hablando de este pasaje, y estoy ya concluyendo, para concluir, como dice mucho, ninguno es demasiado pequeño ni demasiado joven para ser llevado a Cristo. Y en verdad es así. Quien sabe mostrar bondad hacia aquellos que no son capaces de prestar un servicio. ¿Quiénes son los capaces? A veces despreciamos a los niños, los despreciamos completamente. La voluntad de Cristo es que los niños pequeños sean llevados ante Él. Y así lo vemos en el pasaje. Es tu obligación, mi obligación, de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Amén. Es tu obligación. La promesa es para nosotros y para nuestra descendencia. Por lo tanto, Él le dará la bienvenida junto a nosotros. Y debemos recibir su reino, y subrayo esto, como un niño. No a cambio de nada, debemos considerarlo un regalo del Padre. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, era algo primordial bendecir a los hijos. Cuando ya Jacob estaba ya en sus últimos días de su vida, José llevó a su hijo Manasés e Efraín para que lo bendiciera Jacob. Y José quiso que bendicieran a quién? A Efraín. Pero el Señor tenía planes por ahí. La bendición es algo bien hermoso, pero siempre y cuando estamos enrutados, que esa bendición que lleve a nuestros hijos a Cristo, al Señor. Yo no tengo hijo, ¿verdad? Pero tiene sobrino. Yo no tengo, no, pero tienes a alguien al lado que tú consideras como un hijo. Aquí han nacido muchos niños, ¿verdad? Está el hijo de Andrés Kerly, recién. Está muchos hermanos. ¿Qué bendición está haciendo para esos hijos, esos niños? Son tus hijos también. Son tus hijos. Y fíjense en esto en la cabeza, mis hermanos. El mundo no se aísla porque tú vas a aislar a tus hijos y los vas a criar como... No. Tú necesitas que te ayuden a criar a tus hijos. Que bendigan a tus hijos. Es necesario que otra persona con mayor experiencia, con sabiduría, tú puedas decir, bendíceme a mi hijo. Bendíceme a mi hijo. Necesito que tú bendigas a mis hijos. Pero si te vas a aislar, si te vas a comprometer que tú solamente tienes todas las de ganar y todos los estudios, así sea doctor, así sea ingeniero, así sea ingeniero en sistema, estás equivocado. Los niños aprenden lo que ven. Son imitadores. Mis hermanos amados, hablamos de Benjamín, hablamos de José, hablamos de Jacob. La bendición de nuestros hijos. La pregunta es, ahora, ¿qué hablas tú de tus hijos? ¿Qué hablas tú de tus hijos? ¿Le estás imponiendo las manos en forma no literal? ¿O estás dejando que el mundo lo bendiga y se vaya por el camino equivocado? Debemos reflexionar. Yo le invito a que reflexionemos. Él dice
en su palabra el Señor aquí. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen. No se lo impidan, porque tal es el reino de Dios. La prioridad es llevar a los hijos a los pies de Cristo. No a los pies de nosotros, como otros queramos. A los pies de Cristo. Amados hermanos, si nos ponemos a recordar cómo fue nuestra niñez, usted va a recordar que fue buena o mala. Pero le digo una cosa, usted está aquí porque tuvo la bendición de escuchar el Evangelio y estar aquí ahorita escuchando esa bendición para que usted lo transmita a sus hijos. Amén. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga paz en nuestro rostro. Que el Señor nos guíe a bendecir a nuestros hijos. Y que los hijos sean de bendición para nosotros. Y cuando usted recuerde ya en su último suspiro, usted puede decir, yo tengo una gran bendición. Amén. Vamos a ponernos de pies.